Para el ejemplo que realizaremos a continuación, nos vamos a apoyar de este diagrama para poder realizar el análisis en un intercambiador de calor donde se tiene aire y agua. Lo que vamos a determinar para este ejercicio es la efectividad del intercambiador de calor, así como la temperatura de salida cuando el flujo de agua pasa desde la parte de atrás a la parte de enfrente a través de estos tubos, a través de un flujo cruzado con el aire donde hay intercambio de calor. Aquí tenemos el valor de la temperatura de salida, pero para poder llegar a este valor tenemos que hacer una serie de análisis con algunos conceptos que necesitamos. Así que vamos a comenzar por leer el enunciado correspondiente y plantear las ecuaciones que utilizaremos. El enunciado para este ejercicio dice: entra agua fría y se nos proporciona el valor de la capacidad térmica específica a presión constante con un valor que consideraremos de 4.18 kJ sobre kilogramo por grado Celsius. Esta agua fría entra a un intercambiador de calor de flujo cruzado a 14 grados Celsius. Es la temperatura de entrada del agua. A continuación dice que esta agua entra a razón de 0.35 kilogramos sobre segundo. Esto es un flujo másico. Y a continuación dice que en este intercambiador, que es en donde se calienta por medio de aire caliente, y se nos da la capacidad térmica específica del aire, que para el ejemplo consideraremos con un valor de 1 kJ sobre kilogramo grados Celsius. Este aire entra al intercambiador a 65 grados Celsius y a una razón de 0.8 kilogramos sobre segundo, y sale a 25 Celsius. Dice, determine la temperatura máxima de salida del agua fría y la efectividad de este intercambiador. Y para poder hacer el análisis debemos considerar algunas ecuaciones y conceptos previos. El primero de ellos es el concepto de la razón de capacidad calorífica, la cual vamos a obtener de esta forma. Esta razón de capacidad calorífica se puede cuantificar para cada una de las sustancias involucradas. Así que dado que tenemos agua entrando y saliendo y también un flujo de aire cruzado entrando y saliendo de forma perpendicular, entonces aquí lo que haremos será utilizar esta ecuación para obtener la razón de capacidad calorífica para cada uno de los flujos, y tendremos tanto para el agua y como para el aire. Además, debemos recordar otro concepto, que es la tasa de transferencia de calor, que vamos a manejar en este caso con esta ecuación que ya hemos visto anteriormente. Aquí estas ecuaciones las vamos a utilizar de forma simultánea para el análisis, pero hay que saber bien cómo manipularlas. Aquí que tenemos, les explico cuál es la notación que se está utilizando. Esto que está del lado izquierdo es la tasa de transferencia de calor del intercambiador para cada sustancia. En este caso tenemos algunos subíndices. Observen que la letra C, que corresponde a la capacidad calorífica o la razón de capacidad calorífica, tiene subíndices en cada ecuación. Dice C y dice H. Esta nomenclatura es del inglés y la utilizaremos para definir la sustancia que se va a calentar o la que va a transmitir energía en forma de calor. En este caso, cuando tengamos el subíndice C, nos vamos a referir a la sustancia fría, la que entra fría y que posteriormente va a absorber energía en forma de calor de la otra sustancia. Así que en este caso sería C de cold en inglés, y será para la sustancia, significa que esta primera ecuación será la que utilizaremos para el agua en este ejercicio. Y aquí entonces es la razón de capacidad calorífica para el agua y la diferencia de temperaturas de la temperatura que se tiene a la salida para el agua y la condición de la temperatura del agua a la entrada. Esta primera ecuación será la que utilizaremos para cuantificar el intercambio energético del agua. Por otra parte, la ecuación que hay en la parte de abajo refiere al subíndice H para cada término, donde la H se referirá a la sustancia que está cediendo esta energía en forma de calor, o sea, la caliente, dado que la H del inglés será hot, y en este caso el aire es la sustancia caliente que atraviesa el intercambiador. Por eso tenemos la razón de la capacidad calorífica multiplicando la diferencia de temperaturas. De igual forma, la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Observen
que en las diferencias de temperaturas, en un caso está a la salida y en el otro a la entrada, y luego se restan los otros valores. Y esto es porque dependerá de la sustancia. Esta es la sustancia caliente, donde entra a mayor temperatura y luego sale a menor temperatura. Por eso la resta está de esta forma en cada ecuación. Así que ahora veamos cómo vamos a realizar el análisis. Estas ecuaciones se podrían combinar, dado que la cantidad de energía que gana el agua es la que pierde el aire. Así que esta tasa de transferencia de calor podría igualarse para cada término del lado derecho. Pero si hacemos esto, no estaríamos encontrando lo que se nos pide, y eso lo vamos a explicar ahorita de forma detallada. Lo que viene a continuación es ver la ecuación para el cálculo de la efectividad del intercambiador. Y esto lo vamos a determinar con este concepto que es la efectividad de transferencia de calor, que es un parámetro dimensional que nos ayuda a ver esta cuantificación en términos energéticos, porque aquí esta división muestra en la parte superior esta tasa de transferencia de calor, que podría ser cualquiera de estas dos, que de hecho es la misma, ¿verdad? Y aquí está explicado con palabras, dice la razón de la transferencia de calor real. Real es lo que se calcula con estas ecuaciones, pero fíjense, aquí hay una Q puntito máxima, y aquí dice razón máxima posible de la tasa de transferencia de calor. Significa que para poder encontrar este término necesitamos considerar algunas cosas adicionales, y eso es lo que vamos a analizar a continuación. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Dado que esto será algo que vamos a necesitar determinar. Y primero, como para el cálculo de estas tasas de transferencia de calor necesitamos la razón de capacidad calorífica, vamos a hacer el cálculo para cada una de las razones, tanto para el aire como para el agua. Y esto quedará de la siguiente manera. Haciendo la sustitución, tenemos esta razón de capacidad calorífica para el agua, que es la multiplicación del flujo másico, y el flujo másico aquí se da para el agua de 0.35 kilogramos sobre segundo, multiplicado por la capacidad térmica específica a presión constante, con el valor considerado aquí arriba. Ahí está. A continuación, para el aire es algo similar. El flujo másico es de 0.8, aquí se dice, para el aire a estas condiciones, con un valor de la capacidad térmica específica a presión constante del aire de 1 kJ sobre kilogramo grados Celsius. Al hacer estas operaciones, obtenemos estos valores, no hay mayor complicación en la multiplicación y simplemente las unidades serán kilowatts sobre grados Celsius. Ahora, ¿qué haremos a continuación? Se pide determinar la temperatura máxima de salida. Dice temperatura máxima. Pero les voy a decir algo, con estas ecuaciones no vamos a poder obtener una temperatura máxima, pero lo que sí podemos hacer es establecer una relación similar a estas ecuaciones para poder obtener esta temperatura máxima, que si se tiene una temperatura máxima significa que la tasa de transferencia de calor también tendría que ser máxima. Entonces veamos el planteamiento. Esta tasa de transferencia de calor máxima será igual a la multiplicación de un valor que es la razón de capacidad calorífica mínimo. ¿Por qué el mínimo? Porque aquí estamos considerando que lo que se cede y lo que se absorbe de una sustancia hacia otra va a estar influenciado por el valor de esta razón de capacidad calorífica. Así que para poder cuantificar la mayor tasa de transferencia de calor, debemos manejar el término de la razón de capacidad calorífica mínimo. En este caso, el valor mínimo de las sustancias que acabamos de obtener es este, el valor para esta razón de capacidad calorífica del aire, y es el que vamos a sustituir. Aquí la cuestión está en la diferencia de temperaturas. ¿Cuáles temperaturas y de qué sustancia? Recapitulemos un momento. La primera ecuación que mostramos aquí dijimos que era para la sustancia fría, cold, ¿verdad? En este caso, si esta ecuación es para la sustancia fría, tendría que ser para el agua, lo que entra a través de los tubos, mientras que la otra ecuación es para el aire. Entonces, si tenemos una ecuación para el agua y otra para el aire, significa que para poder cuantificar esta tasa de transferencia de calor máxima con el fin de obtener la temperatura máxima, debemos hacer una combinación entre el intercambio de las dos sustancias. Esto quiere decir que en esta diferencia de temperaturas que hay aquí, debemos de considerar la temperatura del aire y del agua. Esta diferencia de temperaturas tendrá un valor para el aire en condiciones de entrada y para el agua en condiciones de entrada. Observemos,
Esto, si lo sustituimos de manera explicada, tendría que ser la diferencia de temperaturas del aire a la entrada menos la temperatura del agua a la entrada. ¿Y por qué? Porque en estas condiciones se da la máxima tasa de transferencia de calor, porque aquí es donde el aire está más caliente y por la parte de atrás donde el agua está más fría. Si esta temperatura del agua la cuantificáramos a la salida, ya no se tendría la máxima transferencia de energía, porque entonces entre la temperatura del aire y la temperatura del agua que hay por acá no tendríamos el valor más grande. Por eso debemos considerar el valor para la sustancia que está cediendo energía, que es el valor más grande, y con el valor más pequeño de la sustancia que va a absorber esa energía. Y estas condiciones se dan a la entrada. Por eso tenemos aquí la temperatura del aire a la entrada menos la temperatura del agua a la entrada. Y estos valores ya los conocemos. Para el aire es un valor de 65 grados Celsius, que de hecho aquí está, y para el agua es de 14 grados Celsius. Si hacemos una sustitución de valores, aquí tendríamos esta tasa de transferencia de calor máxima igual a 0.8 por esta diferencia de temperaturas, la del aire 65 y la del agua que es 14 a la entrada, ambos, ¿verdad? Si hacemos esta operación obtenemos un valor de 40.8 kilowatts. Este valor lo tendremos que utilizar para sustituirlo en una ecuación donde se nos dé la temperatura máxima, que es justamente lo que queremos. Y si es la temperatura máxima de salida del agua, significa que debemos considerar las condiciones para la ecuación del agua. Y recuerden, la ecuación del agua es esta porque el agua es lo que entra frío y lo que gana calor. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar los parámetros de esta ecuación considerando que si ahora va a ser para las condiciones máximas, la tasa de transferencia de calor máxima será este valor y tendremos que sustituirlo en esta ecuación, en esta justamente. Y la única incógnita dentro de esta ecuación sería la temperatura máxima. Así la ecuación que vamos a plantear en términos de las condiciones máximas será la razón de capacidad calorífica del agua, de acuerdo a esta ecuación, por la diferencia de temperaturas de entrada y de salida del agua. Así, la única incógnita es la temperatura de salida del agua, que de acuerdo a las condiciones de máxima transferencia de calor, esta tendría que ser la temperatura de salida máxima. Y para simplificar los subíndices, únicamente nos quedaremos con que esta temperatura del agua será la máxima. Listo, y este dato es el valor a obtener, donde lo vamos a encontrar de una forma sencilla realizando despejes, donde con álgebra básica encontraremos esta expresión que será la temperatura máxima igual a la tasa de transferencia de calor máxima entre la razón de capacidad calorífica más la temperatura de entrada del agua. Todos los valores los conocemos, este valor está aquí de 40.8, este valor está por acá que es el del agua y este valor es el de entrada, 14 Celsius. Todo lo sustituimos, aquí está, y realizando las operaciones en la calculadora nos encontramos con este primer valor de temperatura máxima para el agua a la salida de 41.9 grados Celsius. Y listo. Ahora estamos listos para poder determinar la efectividad de este intercambiador de calor. ¿Y cómo se hace eso? Recordemos que la expresión que necesitamos es la de esta razón de tasa de transferencia de calor real entre la máxima posible. Y la máxima posible es justamente esta. Quiere decir que si este valor ya lo determinamos, podemos conocer este de forma muy sencilla con una sustitución directa, porque resulta que para la tasa de transferencia de calor que tendríamos real obtenida con estas ecuaciones, podemos sustituir directamente para los valores del aire, porque este valor de C para el aire ya lo conocemos y también las temperaturas de salida y de entrada. La temperatura de entrada del aire es de 65 y la de salida de 25 Celsius. Por lo tanto, en esta ecuación podríamos sustituirlo de forma directa aquí mismo. Si hacemos la sustitución, el valor que tenemos aquí máximo es el de 40.8, listo, y en la parte de arriba la sustitución que hay aquí es para la tasa de transferencia de calor para esta ecuación con el aire, que es este valor de 0.8 por la diferencia de temperaturas de salida y de entrada para el aire. Con esto, realizando las operaciones en la parte de arriba, tenemos que esta tasa de transferencia de calor es de 32, pero la vamos a dividir con respecto a la tasa de transferencia de calor máxima que puede haber.
Y si hacemos esta división, obtenemos que este valor de efectividad del intercambiador de calor es de 0.784. Con esto hemos resuelto el ejercicio, dado que trabajamos con las condiciones máximas de intercambio de energía en forma de calor para obtener la temperatura máxima de salida para el agua y la efectividad del intercambiador de calor. Y listo, seguiremos haciendo otros ejemplos en próximos videos.